simples, por supuesto, para tremendos especialistas que tenemos hoy. Son fracturas alrededor de la rodilla y quería compartirlo sobre todo para hacer algunas preguntas puntuales que nos ayuden a resolver algunos conflictos que tenemos cuando queremos planificar tratamientos. Empezamos con un caso, como les dije, simple, paciente de sexo femenino de 66 años de edad, sin antecedentes patológicos de importancia, que tiene un traumatismo de baja energía y una fractura de la rótula derecha. Estas son imágenes de la radiografía, partes blandas excelentes, la paciente no tiene ninguna comorbilidad que nos importe, está en condiciones de cirugía. Yo quiero saber ¿qué tipo de osteosíntesis ustedes prefieren para este tipo de lesiones? Si los cerclajes tradicionales con clavijas y alambre siguen siendo nuestra primera opción o si tenemos alguna otra opción que podamos tomar en cuenta. Me pasaron el micrófono. Bueno, hola, igual repito los agradecimientos formales por la invitación. Es un gusto estar acá en San Juan con todos ustedes. Primero, me gustaría saber clínicamente cómo está la mujer. Digamos, punto número uno, si el aparato extensor sigue viable o no. ¿La mujer puede mantener extensión completa de la rodilla o no? No. Porque muchos de estos pacientes que uno ve con alerones que están sanos y con un aparato extensor que no se dañó completamente y con este grado de desplazamiento, los estoy manejando en forma conservadora. Perfecto. Sin cirugía. ¿Sí? Así que ese sería el primer punto a pensar. Si vale la pena o no pensar en tratamiento conservador. Y férula en extensión. Para tomar esa decisión, ¿es solamente el examen físico o alguna resonancia nos puede ayudar para tomar la conducta? Solamente el examen físico. Si la paciente puede mantener extensión activa de la rodilla, ya eso a mí me alcanza como para la monitoreo en el tiempo, obviamente, para confirmar que cumple con las indicaciones y que no hay un desplazamiento secundario, pero la manejo en forma conservadora. Bien. Si la indicación es quirúrgica, hoy mi protocolo para esto es intentar, más con este desplazamiento, hacer una reducción percutánea, es uno o dos clamps de puntas colocados en forma percutánea y la estabilización es con 2 tornillos canulados de 4,5 y una lazada de alambre asociado, todo percutáneo. Perfecto. ¿Alguien opina distinto? No, creo que un poquito, con el desplazamiento que tiene ahí, no estoy seguro que eso pueda ser tratado en forma incruenta. Por ahí son pacientes que al poco tiempo vienen con dolor, con crepitación, con molestia, y a veces la cirugía hay que hacerla después. Y con respecto a la técnica quirúrgica, antes usábamos el viejo sistema alámbrico absorbe tracción, que siempre molesta, que siempre pincha, que siempre duele, que siempre hay que sacarlo. Y en los últimos casos similares a esto, me gusta poner 2 tornillos canulados, como dijo Jorge, pero el alambre me gusta pasarlo por adentro del canulado. Bien, perfecto. No, nada que agregar. Yo me parece que también iría como conducta inicial, iría a una reducción, a una fijación, esencialmente porque decía Roberto y porque después en general, por ahí si es un paciente más activo, con más razón, me parece que Bien. Pero también las dos conductas. Bueno. Sí, trataría de evitar el uso de clavijas y absorbe tracción que usábamos antiguamente, movilidad más rápida, una sola cirugía y creo que Jorge también, la idea sería los alambres pasarlos por dentro de los canulados, claro, en vez del 8 tradicional, el 8 invertido. Bueno, eso que hicimos, técnica percutánea. Ahí vemos las incisiones, se colocan los tornillos canulados entonces, se hace las lazadas de alambre por dentro de los tornillos. Nosotros no utilizamos artroscopía para controlar esa reducción, solamente utilizamos la radioscopía. ¿Coinciden con eso? Sí. ¿Es suficiente? Perfecto. Bueno, evolución en el tiempo, fractura consolidada, ese es el resultado final del paciente.
Segundo caso, un paciente de 52 años, de sexo masculino. Igual un detalle que está que capaz que no lo mencionaste, pero que está bien, ahí se ve, a diferencia de lo que uno habitualmente hace con una lazada en 8, donde tiene solamente un rulo de alambre, Sí. estos son 2 alambres pasados. Bien. Lo que técnicamente de forma percutánea facilita la situación. Exacto. Y no hicimos ningún estudio biomecánico para comparar una cosa con la otra, pero la verdad que esto es igual de eficiente. Bien, perfecto. Sí, por supuesto. Perdón, Seba, ¿se usan? Suturas de alta resistencia en vez del alambre que... Seba, mira, una vez tuve una infección en un postoperatorio, una señora añosa de esto, y tuve que hacer la extracción de material. No quería perder la reducción. La única corta experiencia que tuve fue pasar un fiber por los túneles óseos y listo, nada más. Es la única experiencia que tengo, no sé, Jorge. No sé, Jorge. Digamos, recuerdo estudio comparativo entre una cosa y la otra. Sé que el alambre biomecánicamente es superior que el Faberware, pero clínicamente no me acuerdo que haya un trabajo que compare una cosa con la otra. Bien. Bueno, avanzamos entonces, paciente 52 años, sexo masculino, tiene una caída en moto, una fractura de platillo tibial derecho, tampoco ningún antecedente patológico de importancia para el caso. Y estas son las imágenes de la radiografía. Un paciente con una fractura de platillo tibial, con un hundimiento en el platillo externo, una conminución metafisaria, y me parece como dato a tener en cuenta es la abulsión de la tuberosidad anterior de la tibia. Quería saber este caso, ¿cómo lo piensan? ¿Necesitan algún otro estudio para poder planificar la cirugía? ¿Solo alcanza con esto? Bueno, siempre es bueno pedir una tomografía para estudiar la fractura. La pedimos de rutina en los casos de fractura de platillo tibial, sobre todo si tenemos alguna duda, pero sí pedimos de rutina tomografía. Bien, ahí vemos la tomografía. Yo agregarte que le pediría una resonancia porque muchas veces te encontrás con rupturas multiligamentarias por ahí asociadas a este tipo de fractura, entonces Bien. vos lo estabilizás y después te queda, ves que hay algunas rupturas ligamentarias asociadas a este. Hay que tenerlo en cuenta. Con respecto al tratamiento, hacer una resonancia de este paciente, ¿después nos va a cambiar en algo el tratamiento? Si encontramos alguna lesión ligamentaria, alguna lesión... No, digamos, en particular. primer tiempo no, seguramente va primero a fijarla, a reducirla, a fijarla, pero ya en el segundo tiempo eventualmente podés ir a reparar algún ligamento, en agudo digo, ¿no? No, podés agregar una reconstrucción también, pero si tenés, por ejemplo, hay una ruptura del colateral interno en su inserción tibial, podés ir a repararlo, ¿entendés? Entonces ya te sacás de encima un ligamento futuro. Bien. Hay de todas maneras algunos signos radiográficos que son importantes de ver. Ahí ya estás viendo con una placa simple que esto está hundido. Si ven la dimensión del platillo tibial es mucho más ancho, Está más ancho, que, ¿sí? que el fémur, eso que habla que hay un aplastamiento y un ensanchamiento. Ves la fractura de la TAT, ahí me parece que veo, no estoy seguro, pero que tiene un fragmentito posterior también, ahí asomado contra el peroné. O sea que tiene muchos grados de inestabilidad esta fractura, muchos signos de inestabilidad. De todas maneras, creo que estos estudios ahí te están mostrando el hundimiento y el ensanchamiento. Bien. Y también en alguna otra posición te podés ver qué grado de hundimiento tiene y ver de qué manera después hacer lo posible para levantarlo sin producir más daño articular que el que produjo el traumatismo. Perfecto. Bueno, esta es la tomografía. Acá vemos el hundimiento en el platillo externo. Son cortes axiales solamente los que tenemos ahora para poder ver. La lesión de la tuberosidad anterior de la tibia, la conminución metafisaria. Bueno, nuevamente vemos la radiografía. Doctor Barla, ¿qué abordajes piensa para este paciente? Si tengo que pensar la cronología de reducción y estabilización, empezaría por el lado medial.
me gustaría tener una información un poco mayor de cómo es ese platillo. Parece que digamos que la superficie articular de ese lado está sana, así que con un abordaje medial y una placa colocada desde medial debiera ser suficiente como para poder sostenerlo. Tornillos distales o fijación, digamos, metafisaria o diafisaria, sin poner tornillos largos que involucren el lado contrario, por supuesto, para que no me invaliden o me dificulten el tratamiento del platillo externo, que es el más complicado. Y después, la verdad que he ido mutando un poco con el abordaje ideal. El peor escenario siempre para una fractura de plexo tibial es cuando tenés un compromiso posterolateral, porque siempre es el lugar más ciego a la exploración de la superficie articular. Así que en el último tiempo, cada vez que tengo esta combinación, digamos, o una combinación donde necesito tratar la parte anterior y metafisaria y también la posterior, es un abordaje como anterolateral, pero extendiendo como en S hacia el epicóndilo, hago una osteotomía del epicóndilo para descender el colateral externo y coloco un distractor femoral que me aumenta el espacio. A veces no es necesario el distractor, porque solamente haciendo la osteotomía y liberando el colateral, con la maniobra de Varo uno puede evidenciar y mirar bien la articulación. Habitualmente lo hago eso con una semiflexión, pongo un triángulo radiolúcido para poder hacerlo en semiflexión, para que me deje ver bien ese componente posterior. La única parte mala, y por eso necesito un poco más de data de qué es lo que pasa en un corte sagital, qué es lo que pasa con ese platillo externo, y si necesito colocarle un implante a posterior o no. Perfecto. Porque si necesito colocar un implante, ese abordaje no me alcanza. Bien. Entonces, si necesito poner una placa que sostenga posterolateral, tampoco me gusta ir por atrás, porque me parece un abordaje que no miro, no me alcanza demasiado para ver eso. Entonces, mi opción ahí es hacer lo mismo, pero en lugar de hacer ese abordaje extendido hacia adelante en S, voy directamente lateral y hago un abordaje de Frosch, que me permita ir para adelante y para atrás y me permita hacer osteosíntesis del componente posterior también. Bien. ¿La abulsión de la tuberosidad anterior de la tibia les genera alguna preocupación? ¿Cómo la fijarían? No, probablemente yo lo he visto, me ha pasado, muchas veces lo he fijado con un tornillo antero-posterior, no sé bien qué sustento óseo tendré ahí para agarrarlo, pero probablemente no. Sí, una pastilla Parece una grande. pastilla ósea bastante Grande, generosa. Sí, ¿no? Generosa, no se ve ni. Bien. Bueno, como nos decía el doctor Jorge Barla, el hundimiento ese que tiene es bastante posterior, por eso el abordaje de Frosch es un abordaje posterolateral sin osteotomía de la cabeza del peroné, para tratar de llegar ahí bien posterior. Bueno, nosotros lo que hicimos fue abordaje posteromedial y un abordaje anterolateral del platillo tibial, y colocamos esos tornillos anteroposteriores que se ven ahí, este y ese, para contener la tuberosidad anterior de la tibia. El hundimiento posterior lo levantamos a través de una ventana acá a nivel medial, y con eso intentamos levantarlo el platillo. Como decía el doctor Oliveto, por ahí nos quedó un déficit acá para cerrarlo, el platillo quedó un poco ensanchado. ¿Alguna crítica del tratamiento? Fracturada. Perdón, teniendo la TAT fracturada, ¿no te servía para levantar desde ahí el hundimiento? Es un comentario nomás. Sí, Hacerle probablemente. Eso como último. Sí, pero pasa que por ahí por el abordaje nosotros estábamos un poco más posterior, preferíamos, eso fue en realidad por esa ventana también estaba la conminución metafisaria, preferíamos no desperestizar tanto, o sea, no desplazar los tejidos tan hacia anterior. ¿Y Por le eso pusiste, preferimos entrar por la fractura? ¿Le pusiste injerto? No, No. sin injerto. Bueno, esta es la radiografía postoperatoria. ¿Alguna crítica, aparte algún comentario? ¿Alguna evaluación tomográfica después en el seguimiento? Ah, ¿Hace alguna evaluación tomográfica en el seguimiento? habitualmente sí, en este caso no la tenemos, pero habitualmente nos parece una buena conducta una tomografía postoperatoria para las fracturas articulares, sí. ¿Pero lo haces por evaluación o para definición de criterio de tratamiento a seguir? Habitualmente para evaluación postoperatoria. O sea,
nos dé una devolución real del grado de reducción que pudimos lograr, pero realmente esa es la indicación de por qué lo hacemos. Y el otro tema, ¿por qué decidieron no ponerle injerto? Habitualmente no en los hundimientos, salvo que sea un hundimiento digamos, muy severo del platillo tibial, no utilizamos injertos. Creemos que con el soporte o sea, con el hueso ese metafisario ahí apoyado sobre el hundimiento y luego los tornillos haciéndole sostén, creemos que es suficiente para que después en realidad el defecto lo trasladamos, el defecto del epífisis lo trasladamos a la metáfisis y que luego se termina de rellenar. Habitualmente cuando la maniobra de reducción tenés que hacer bastante, digamos, la haces bastante agresiva, te queda un hueco que generalmente si está ese hueco sí lo rellenamos con injertos. Si de alguna manera... no, injerto del paciente. Sí, de Crestiliac. Rutinariamente hacemos eso. O sea, no lo hago yo, lo hace el equipo de trauma, ¿no? Te estoy comentando lo que hacen. ¿Ustedes, Martín, usan injerto o no? Mira, sí, usamos injerto autólogo y por ahí estas fracturas, bueno, ahí no, esta fractura no tanto, pero muchas veces con control artroscópico uno lo va levantando con una columna, ¿no? Llevas un Kirchner hasta el hundimiento y lo podés ir controlando artroscópicamente, lo vas impactando a veces con sustituto óseo, lo vas impactando, lo vas levantando y lo reducís con 2 tornillos ahí casi subcondral, ¿no? Pero bueno, esta no es la fractura porque está toda la metáfisis fracturada, no te da margen para hacer eso. Pero sí, sustituto sí. Jorge, ¿usted? En esta yo creo que no hubiera usado tampoco injerto. Sí usamos cuando hace falta, las dos opciones, si el volumen es demasiado grande, usamos injerto de banco. Si no es tanto lo que necesito o si tengo poca necesidad y en el momento de la cirugía me parece que voy a necesitar algo, lo que habitualmente usamos es con una trefina tomar del cóndilo distal. ¿Sí? Tomo un cilindro de esos y eso uso como injerto. Si tuviera que pensar, digamos, mirando la radiografía, porque estamos acá para jorobarte a vos, Gaby. Está perfecto. Viendo que el componente de hundimiento era posterior y lateral, la placa lateral está un poco anterior y yo no sé si esos tornillos están orientados o haciendo un sostén suficientemente adecuado de ese componente deprimido. Es la única cosa que uno podría pensar para el seguimiento. Capaz que me mostrás una radiografía con un año de seguimiento del tipo saltando vallas, pero bueno. Perfecto, sí, pero sí, buena crítica. Yo, si el anclaje, la osteosíntesis de esa tuberosidad, de esa TAT, les da seguridad para comenzar con una movilidad temprana, o les retrasa el postoperatorio, o les cambia algo en su protocolo postoperatorio, o no. Pues les parece suficiente y comienza con la misma movilidad temprana con cualquier osteosíntesis. Personalmente le haría movilidad pasiva, la movilidad activa sí me da un poco miedo. La verdad que lo tendría 45 días sin movilidad activa, pero bueno, no sé, Jorge, ¿vos qué opinás? No, buen punto. Es también una sensación de cómo fue deficiente tu fijación o no. Si veo que no es adecuada con esos 2 tornillos nada más, la opción es colocarle una placa encima de la TAT también, como para que sea más eficiente, porque la idea sí es darle una rehabilitación activa temprana si es posible. Entiendo que hay un elemento que es muy sencillo y que muchas veces no está en la osteosíntesis. Hablo de mucho tiempo atrás que hace osteosíntesis en el servicio de mi hermano. Yo miro esto después cómo voy a hacer para convertirlo cuando haya una artrosis o una prótesis. Voy a comentar cómo eso. Que no. ¿No le pones arandela a los de la TAT porque no te gusta o porque no tenían? No, en realidad yo creo que depende de la calidad ósea que tenemos. Si tenemos una buena fijación con un tornillo cortical, no tenemos motivo para agrandarlo, pero bueno, es un buen punto. Ahí el hueso en la TAT, la verdad que tenía una buena calidad y nos dejaba tranquilos esos tornillos sin arandela, y para no generarle tantas molestias al paciente en el postoperatorio preferimos dejarlos así. Y hay algunos tornillos también de las placas que agarraban ese fragmento, así que eso nos dio tranquilidad para que en el postoperatorio en realidad tuvo una movilidad activa
progresiva, lógicamente, y sin descarga de peso, pero podía movilizar las rodillas y el paciente no tuvo ningún conflicto en el postoperatorio. Bueno. Bueno, pero todo no te lo digo del trauma, te lo digo de la parte reconstructiva. Es importantísimo que tomemos todas las medidas que existan para lograr una buena reducción y pensar en un futuro que no haya un hundimiento y con eso generar una artrosis, porque esto sí está demostrado que ante una eventual artrosis, la conversión de esto a una artroplastía, los resultados son peores inclusive que los de una revisión y no son similares a los de una artroplastía primaria. Entonces pensar que esto, si falla, se soluciona con una artroplastía primaria, vas a tener una sobrevida, en el mejor de los artículos, del 90% o 92% a 10 años, versus un 97% a 15 años que tendrá una artroplastía en una patología primaria simple y no en la categoría de esto que es primaria compleja. Entonces hay que tomarse el tiempo, si es necesario usar injertos, si es necesario hacer lo que sea para que no quede ensanchado el platillo, aunque se ha demostrado que muchas veces el ensanchamiento del platillo, si tiene buena superficie, no va a tener consecuencias. Tratar de conseguir una buena fijación de la TAT y si es necesario usar artroscopía, los medios que sean para hacer una buena reducción, perfecto. Y tratar de considerar también el uso de cicatrices y pensar en una eventual cirugía en el futuro. Entonces tratar de considerar cicatrices que el día de mañana se puedan utilizar o que no me afecten un abordaje. Perfecto. En honor al tiempo vamos a avanzar. Bueno, la fractura consolidó en el tiempo y luego por esos tornillos justamente anteros posteriores le molestaban al paciente, así que terminamos removiendo el implante. Tercer caso, paciente 73 años de edad sin antecedentes patológicos previos, tiene un accidente peatón versus auto, un paciente hipoacúsico, va a cruzar la calle y un auto lo embiste. Tiene una fractura de la pierna, estas son las imágenes que le sacan en la guardia, una fractura bifocal de la tibia y del peroné. Esas son las imágenes que tenemos. ¿Les alcanza con eso para planificar el tratamiento? ¿Piden algo más? Fractura cerrada, perdón, no lo dije, sí. Partes blandas perfectas, no tiene daño neurovascular. En una fractura de este tipo estudiaría un poquito más fémur, cadera, todo, pero bueno, me imagino que lo habrás estudiado y ahí está. Esa es la rodilla que tiene el paciente. Cadera, fémur, pelvis, todo bien. Es solamente la lesión de la pierna, como la veíamos, pero no le habían hecho radiografía de la rodilla, nosotros le hicimos y tenía esa artrosis de la rodilla. Paciente de 73 años, como dijimos, que tiene una flexoextensión de rodilla por lo que nos refería de la anamnesis. No sé si tienen alguna forma de ustedes poder evaluarlo eso en la guardia, pero por la anamnesis el paciente nos decía que tenía una flexoextensión de rodilla de 0,40 grados y que no le dolía para caminar, pero esa artrosis tiene. ¿Qué hacemos? 40 de flexión, extensión completa. Paciente más allá de su edad, trabajaba, sereno, estaba saliendo de trabajar y cuando va a cruzar la calle lo embiste el auto. Bueno, claramente te olvidas de la artrosis de rodilla momentánea por el momento y tenés que ver cómo haces para solucionar eso. Bien. Obviamente tenés que planificar si vas a poder colocar el clavo, si durante la cirugía vas a poder tener alguna movilidad adicional, cosa que no creo. Entonces me parece que es un caso que si me lo presentan en el servicio diría que vayan con doble material, una vez que esté controlado el daño y todo, que vayan con doble material, con clavo y con placa. Perfecto. Cosa que puedan resolver el caso en la cirugía. ¿Alguien opina distinto? Creo que es un buen candidato para hacer una estabilización con un implante intramedular. La flexión de la rodilla puede ser una limitante si uno usa una técnica convencional, pero uno puede utilizar una técnica suprapatelar. Habrá que ver si esa fémur patelar da la posibilidad de colocar un clavo. Eventualmente, si no es ese el escenario, uno hace un abordaje un poco más extendido y moviliza la patela hacia un lado o hacia el otro, de acuerdo a dónde sea la mejor movilidad.
Me parece que es un buen caso para poder hacer una reducción indirecta, usar un fijor externo colocado de medial para recuperar un poco la longitud y alinear mejor. Eventualmente, digamos, para esta deformidad, obviamente el tutor lateral sería más eficiente, pero me parece que para esto tenés dos opciones. O lo colocás medial y generás corrección si es un distractor como para poder alinearlo adecuadamente, o también se puede usar un marco, que es pasar de un lado al otro, colocar de cada lado, de cada uno de los lados, colocar rótula simple y barra, y con eso poder lograr una reducción indirecta. Con ese canal medular ni siquiera me preocupo demasiado por tener que fresar o prepararlo de otra manera. Me parece que entra el clavo de mayor diámetro que uno tiene en la tibia, que es 12 o 13, sin demasiado conflicto. Y de nuevo, lo ingresaría o suprapatelar si es viable, y si no, con un abordaje un poco mayor para movilizar la rótula que me permita hacerlo en extensión. Perfecto. Te hago una pregunta, Jorge, no sé si te preocupa el material del tornillo y si tuvieras que hacerle, yo nunca lo he hecho, pero si tuvieras que hacerle una osteotomía de la TAT para despreocuparte de la parte del aparato extensor y poder hacer tu clavo con tranquilidad. No, no le haría, una osteotomía no le haría. Sí, obviamente ese tornillo, si es un conflicto, hay que retirarlo, parece estar en el camino, pero no le haría esto en una osteotomía. Me parece que digamos, tu punto de entrada es en el ángulo proximal de la tibia, o sea que la TAT no generaría un conflicto para poder ingresar. Sí, de nuevo, hay que movilizar la rótula desde ese lugar, porque digamos, es difícil decir si es una patela baja esa con ese grado de extensión, pero parece que hay cierta patología ahí que va a ser un poco más conflictivo la introducción, así que hay que poder movilizarla. Si es desde suprapatelar o si no, un abordaje parapatelar para poder hacer el movimiento. Perfecto. Bueno, nosotros hicimos eso, un abordaje suprapatelar con un clavo, en realidad con un instrumental para colocación suprapatelar. Como se ve, para reducción nos ayudamos ahí con una mecha que utilizamos de polen y luego se la retiramos. Bueno, hicimos fijación con 3 pernos de bloqueo proximales, si no me equivoco, 3 también distales, y si retiramos el tornillo ese que nos molestaba, lo retiramos antes de comenzar. ¿Qué les parece el resultado? ¿Alguna crítica? ¿Algún comentario? Me gusta. Más allá de técnica dificultosa, bueno, pudimos hacerlo con el abordaje tradicional, no tuvimos que hacer ningún abordaje extendido, nada, por suerte, porque no lo habíamos pensado. ¿Cómo? No te escucho, Martín, perdón. El aparato extensor, la rigidez no te molestó por poner el clavo. No. Técnicamente no hubo problema. Dificultó bastante, fue bastante dificultoso el procedimiento, pero no tuvimos, o sea, pudimos lograrlo, digamos. Con el instrumental que teníamos pudimos lograrlo. Consolidación en el tiempo. Te hago un comentario de lo que preguntabas, Martín. En este caso, especialmente hay que tratar de evitar la osteotomía de la TAT porque tiene una artrosis muy severa y es probable que se acelere el proceso sintomatológico después de esto. Entonces, habría que tratar de evitarlo y pensar un poquito en que algo van a tener que hacer en el futuro con esa rodilla. Sí. Es muy probable que una vez que se cure esto haya una demanda sobre eso. Hablando de eso, doctor Belisario, ¿Cuándo pensamos en hacer una artroplastía de rodilla y cómo lo hacemos? Una artroplastía de rodilla, si querés ponerte la radiografía que se vea la rodilla. Una artroplastía de rodilla es según en nuestro medio, según la demanda del paciente y según los síntomas, y le haces unos scores preoperatorios y que el paciente tenga esa demanda y que realmente necesite la artroplastía. No operamos, como en otros lugares, imágenes radiológicas. Perdón que me expresé mal, doctor. Con respecto a la osteosíntesis y a la fractura que tiene el paciente, para hacer la artroplastía vamos a tener que retirar ese material. Sí. Entonces, ¿en qué momento lo retiraría el material para hacer la artroplastía? Yo lo haría si no hay ninguna sospecha de infección y trataría de descartar infección. Descartar infección lo haría en un tiempo, pero siempre avisando al paciente que ante una eventual demora en la extracción del material y que yo pueda comprometer el futuro de esto, lo haría en 2 tiempos y también que sepan que si en algún punto de la cirugía tengo que cambiar de plano operatorio y no tengo los elementos para hacerlo también. Pero haría una buena planificación y trataría de hacer todo en un tiempo, descartando infección obviamente
y habiendo pasado un tiempo prudencial de una cirugía mayor. Que eso no lo digo yo, lo dice el Consenso de Filadelfia, hay que tratar de esperar por lo menos 6 meses de una cirugía grande para hacer otra cirugía mayor, salvo que sea una urgencia. Doctor Oliveto, ¿opina lo mismo? Después de 6 meses, esta fractura ya radiológicamente consolidada. Sí, con esa imagen radiológica me quedo tranquilo. ¿Sí? Sí. Bien. Sí. Bueno, pasamos al próximo Lo que caso. no, bueno, sí. Perdón. No sé después si pone un basta o algo ahí para proteger, pero no hay problema. De haber sido sintomático esto, un paciente que tal vez tenía programada hacer un reemplazo protésico, ¿alguno pensaría